El marido de Kiko Hernández lo ha abandonado, roto por la desesperación ante unas adicciones que han consumido su relación. Nuestra plataforma ha obtenido acceso exclusivo a comunicaciones privadas que revelan la cruda realidad detrás de esta separación, donde la lucha contra sus demonios internos ha sido una batalla perdida para su cónyuge, incapaz de sostener una situación insoportable. La magnitud de esta tragedia personal es devastadora, no solo para él, sino para todos aquellos que creyeron en la fachada de una vida perfecta y en un amor que, hoy lo sabemos, estaba carcomido por problemas profundamente arraigados. Este no es un simple rumor, sino una información verificada que destapa una realidad mucho más oscura de lo que nadie pudo imaginar, un secreto a voces que por fin ve la luz pública con pruebas irrefutables en nuestras manos. La tensión era palpable, las discusiones recurrentes y la promesa de cambio se desvanecía en el aire, dejando un rastro de desilusión y amargura que culmina en este dramático final. ¿Puede haber algo más desgarrador que ver cómo el amor se apaga frente a un abismo de adicciones irreconciliables? La agonía de Fran Antón, el ya ex esposo, ha sido un calvario silencioso, una tortura emocional que se prolongó durante meses, incluso años, mientras intentaba en vano salvar a la persona que amaba de las garras de una enfermedad devastadora. Imaginen el pesares, la desesperación creciente al ver cómo las promesas de rehabilitación se convertían en cenizas, cómo cada rayo de esperanza era aplastado por la cruda realidad de una recaída tras otra. Fran se convirtió en un héroe anónimo, batallando incansablemente, ofreciendo apoyo, comprensión y, sobre todo, una mano tendida que Kiko, sumido en su propia oscuridad, sistemáticamente rechazaba. Su vida se transformó en una montaña rusa de emociones, donde la alegría efímera era sucedida por la angustia y el miedo ante la inminente caída. La confianza se pulverizó, el respeto mutuo se erosionó y la chispa que una vez encendió su amor se consumió lentamente, víctima de un fuego interno que Kiko no supo, o no quiso, apagar. Esta lucha desinteresada y titánica ha dejado a Fran exhausto, sin más fuerzas para seguir arrastrando un barco que hacía aguas por todas partes. ¿Acaso alguien puede culparle por haber dicho basta en semejante infierno personal? Este quiebre sentimental coincide con un torbellino de acontecimientos que Kiko Hernández está viviendo en Melilla, un verdadero vía crucis personal y profesional que ahora entendemos mejor a la luz de sus circunstancias más íntimas. Aquel peor momento del que tanto se hablaba, lejos de ser una especulación, se confirma como una realidad abismal, profundizada por el eco del abandono de su pareja y los problemas que arrastra. La imagen pública que tanto ha cultivado se desmorona a pasos agigantados, dejando al descubierto a un individuo superado por sus propias decisiones y un estilo de vida que ya no puede sostener. Sus negocios, supuestamente bollantes, se revelan como un fracaso estrepitoso, y sus enfrentamientos con la autoridad local escalan a un nivel de gravedad sin precedentes. La acumulación de reveses personales y profesionales está dibujando un panorama desolador para el presentador, quien parece estar perdiendo el control de cada aspecto de su existencia, sumido en una espiral que amenaza con arrastrarlo todo a su paso. La Melilla idílica que él intentó vender como su refugio dorado se ha transformado en su cadalso, un lugar donde sus peores demonios han salido a la luz sin censura alguna. ¿Cómo puede alguien tan astuto haber caído en una trampa tan evidente y dolorosa? Kiko Hernández llegó a Melilla con una arrogancia desmedida, convencido de que su fama televisiva le abriría todas las puertas y le otorgaría un pase de impunidad, como si las leyes y las costumbres locales no fueran aplicables a una estrella de su calibre. Se jactaba de iniciar una nueva etapa, de reinventarse como empresario de éxito, lejos del escrutinio mediático de la península. Sin embargo, su aterrizaje en la ciudad autónoma no ha sido el canto de cisne triunfal que prometía, sino el inicio de una caída libre que lo ha sumido en el abismo. Subestimó por completo la idiosincrasia de Melilla, una sociedad con un fuerte sentido de la comunidad y un profundo respeto por sus instituciones, donde la prepotencia y el desacato no son tolerados. Creer que podría establecerse en un territorio tan particular sin adaptarse a sus reglas fue un error fatal, una muestra de una egolatría que le ha cegado ante la realidad más palpable. Pensó que podría jugar con sus propias cartas, ignorando el tablero y las fichas de los demás, y el resultado ha sido un descalabro de proporciones épicas que nadie pudo prever. ¿No entendía que la fama en televisión no otorga licencia para ignorar las leyes y la dignidad de un pueblo? La situación en Melilla es tan explosiva como la bomba que acabamos de soltar. Kiko Hernández ha sido sorprendido en flagrancia, con las manos en la masa, en una serie de irregularidades que comprometen seriamente su futuro en la ciudad autónoma. Recordemos que se jactaba de tener un negocio hostelero exitoso,
un bar de copas en el puerto deportivo, que él mismo presentaba como la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, nuestra investigación y las pruebas obtenidas, incluidas las publicaciones de la prensa local que no han temido enfrentarse al poder del personaje, revelan una verdad muy distinta. El establecimiento operaba sin la preceptiva licencia de apertura, una irregularidad gravísima que no puede ser ignorada por ninguna autoridad. Este hecho no solo es un mero tecnicismo burocrático, sino una clara infracción que pone en tela de juicio la integridad y la responsabilidad de Kiko Hernández como empresario. La imagen de triunfador que proyectaba se ha desvanecido, dejando al descubierto una gestión negligente y, lo que es peor, una deliberada omisión de la legalidad vigente. ¿Cómo es posible que una figura tan mediática intentase operar un local de esta envergadura al margen de la ley? Las implicaciones de operar un negocio de ocio nocturno sin la debida licencia de apertura son mucho más profundas de lo que Kiko Hernández ha intentado minimizar. No estamos hablando solo de un papeleo olvidado, sino de un desafío directo a la seguridad ciudadana y a la competencia leal. Un local que no cuenta con los permisos necesarios es un potencial peligro para sus clientes, al no garantizarse las medidas mínimas de seguridad, como la evacuación en caso de emergencia, la correcta instalación eléctrica o las normativas sanitarias. ¿Cuántas vidas puso en riesgo por su irresponsabilidad y su deseo de lucro rápido? Además, esta conducta representa una competencia desleal hacia todos aquellos empresarios melillenses que sí cumplen con la ley, que invierten tiempo y dinero en obtener cada permiso y que pagan sus impuestos escrupulosamente. Kiko se beneficiaba de una ventaja ilícita, operando sin los costes y las regulaciones que otros sí debían afrontar, en un acto de descaro y menosprecio absoluto por el ecosistema empresarial local. Su bar no era un negocio, era una bomba de relojería regulatoria disfrazada de éxito. ¿No le importaba el bienestar de sus clientes ni la justicia para sus competidores? La policía, a la que Kiko Hernández se ha atrevido a desacreditar públicamente con acusaciones de persecución y conspiración, simplemente ha hecho su trabajo. Lejos de tramas inventadas o acosos infundados, los agentes solicitaron la documentación pertinente del local, y lo que encontraron fue la ausencia total de la licencia de actividad. No hay complots, no hay engaños, solo el cumplimiento estricto de la ley ante una evidente falta. Esta actitud de Kiko, de señalar a las fuerzas del orden como parte de una operación en su contra, no solo es temeraria, sino que denota una profunda arrogancia y una total falta de respeto por las instituciones. Él, que se ha beneficiado durante años del foco mediático, ahora se victimiza cuando la realidad le golpea de frente. La justicia y la ley son iguales para todos, y creerse por encima de ellas es un error que, en Melilla, le está costando muy caro. La frustración y el desespero ante sus propias adicciones y el colapso de su matrimonio podrían haberle empujado a esta confrontación ABS o RDEDA contra quienes solo velan por la seguridad pública y la legalidad, mostrando un patrón de comportamiento errático y autodestructivo. La verdad es que la soberbia de algunos no tiene límites, y el pueblo de Melilla no está dispuesto a tolerar este atropello. ¿Realmente pensó que con mentiras silenciaría a las fuerzas del orden? El hecho de que Kiko Hernández insinuara una persecución policial, cuando en realidad se le ha descubierto operando un establecimiento de forma claramente ilegal, es una mentira absoluta que raya en lo peligroso. Es una estrategia de desviación clásica, culpar al mensajero o a la autoridad en lugar de asumir la propia responsabilidad. Pero esta táctica, lejos de funcionar en un entorno como Melilla, solo ha servido para encender aún más los ánimos y generar un repudio generalizado. La policía local, al igual que los ciudadanos de Melilla, no van a permitir que se les tome por tontos ni que se les acuse de malas prácticas sin fundamento alguno. Es una afrenta directa a la honorabilidad de una institución y a la inteligencia de un pueblo. Kiko Hernández se ha cavado su propia tumba con estas declaraciones temerarias, demostrando una vez más su falta de juicio y su tendencia a la confrontación inútil. La negación de la realidad es una característica lamentablemente común en quienes luchan contra las adicciones, y su insistencia en presentarse como una víctima de persecución, de oscuras conspiraciones, no es más que un mecanismo de defensa desesperado para evitar confrontar sus propias faltas, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. ¿No comprende la gravedad de señalar a las fuerzas del orden con mentiras tan burdas y fácilmente refutables? Las reacciones no se hicieron esperar. El periódico El Faro de Melilla publicó un artículo demoledor, desvelando la precariedad legal del local y desmintiendo las absurdas acusaciones de Kiko Hernández contra la policía. ¿Y cómo respondió él? De la manera más impulsiva y desafortunada posible.
Utilizó sus redes sociales para lanzar insultos y amenazas directas contra la directora del medio, en un alarde de impunidad y violencia verbal que no tiene cabida en una sociedad democrática. Estos mensajes, cargados de ira y desprecio, fueron posteriormente eliminados, en un intento inútil por borrar las pruebas de su ataque. Pero no hay olvido para la red. Nosotros conservamos las capturas de pantalla que atestiguan la bajeza de sus palabras, una verdad que lo persigue y que muestra la verdadera naturaleza de su carácter cuando se siente acorralado. Esta reacción desmedida no solo agrava su situación legal, sino que erosiona aún más su ya maltrecha reputación, revelando una personalidad hostil y descontrolada. ¿Acaso creyó que nadie documentaría su escalada de furia en el mundo digital? Las amenazas proferidas por Kiko Hernández contra la directora de El Faro de Melilla no son meras palabras vacías ni un arranque de ira momentáneo, constituyen una infracción grave que podría tener serias consecuencias legales. En una sociedad que valora la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia, amedrentar a un periodista por ejercer su labor es un acto intolerable. Esto puede desembocar en una denuncia formal por coacciones, injurias o incluso delitos de odio, dependiendo del contenido exacto de sus mensajes, que tenemos documentado. La justicia no es ciega ante la agresión verbal, especialmente cuando proviene de una figura pública con un gran altavoz, cuyas palabras tienen un peso y una capacidad de intimidación mucho mayores. Esta táctica de matar al mensajero en lugar de afrontar la verdad de su ilegalidad y sus adicciones, revela una mente desesperada y sin escrúpulos, dispuesta a arrastrar por el barro a quien sea con tal de desviar la atención de sus propios fracasos. La impunidad con la que Kiko creyó poder actuar se desvanece por completo cuando cruza la línea roja de la legalidad penal. Nadie, por muy famoso que sea, está por encima de la ley, y la directora del Faro no es una víctima más de su despotismo. ¿Realmente pensó que con unos cuantos insultos silenciaría la verdadera historia de su calamitosa gestión? Este incidente con la prensa local es un síntoma más del desastroso rumbo que ha tomado la vida de Kiko Hernández, cuyo declive profesional y personal parece imparable. Melilla, a diferencia de Madrid, es una ciudad con un sentido de comunidad muy arraigado, donde la reputación y el respeto son valores fundamentales. Llegar allí con aires de grandeza, intentando imponer sus propias reglas y mofarse de autoridades y ciudadanos, es un error que se paga muy caro. La época de los favores políticos ha terminado, y la nueva administración aplica la ley sin distinciones. Este es el principio del fin de su estancia, un exilio forzoso. La imagen de Kiko, antaño asociada al entretenimiento, vira hacia la de un individuo problemático, irascible y, lo que es peor, fuera de la ley. Esta exposición de sus adicciones, el abandono de su esposo, y las graves acusaciones de operar un negocio ilegal, han acelerado su caída. Su comportamiento errático y ataques a la prensa y a la policía solo cimentan esta nueva percepción pública. La gente de Melilla no perdona que se les engañe, y le ha dado la espalda de forma rotunda y sin paliativos, un rechazo sincero basado en la decepción. Su reputación está hundida, posiblemente más allá de cualquier rescate. ¿Existe alguna posibilidad de que Kiko Hernández recupere la confianza de un público y una ciudad que se sienten traicionados y engañados? Mientras Kiko se hundía en su espiral de problemas legales y escándalos mediáticos en Melilla, en la intimidad, la ruptura con Fran Antón alcanzaba su punto de no retorno. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de un dolor prolongado y una lucha agotadora contra una adicción que se había convertido en un tercero en discordia, un monstruo que devoraba su relación día tras día. Fran, con el corazón roto y la esperanza desvanecida, tuvo que enfrentarse a la cruel verdad: no podía salvar a quien no quería ser salvado. Las súplicas, las promesas de cambio, los intentos desesperados por buscar ayuda, todo había caído en saco roto. Las comunicaciones privadas en nuestro poder revelan episodios desgarradores, donde Fran expresaba su exhaustión, su miedo por el futuro y su profunda decepción ante la reincidencia constante de Kiko. La imagen de un hombre destrozado, obligado a abandonar a la persona que juró amar, para salvarse a sí mismo del abismo, es una de las más tristes y humanas que hemos presenciado. Se fue, no por falta de amor, sino por un exceso de decepción y la certeza de que Kiko estaba más comprometido con sus demonios que con su propia vida. El amor no fue suficiente para combatir una enfermedad tan arraigada y destructora. ¿Qué más pudo haber hecho Fran para evitar este final tan trágico e irremediable? La soberbia de Kiko Hernández no conoce límites.
Él se creía invulnerable, un personaje mediático con patente de corso para hacer y deshacer a su antojo, ignorando las normativas y códigos de conducta básicos. Esta actitud chulesca, que tanto le pudo valer en ciertos platós de televisión, se ha convertido en su peor enemigo en un entorno donde la seriedad y el respeto por el cumplimiento de las leyes son innegociables. Su matrimonio con Fran Antón, que prometía estabilidad, se ha tornado en un infierno personal, y la revelación de sus adicciones y el consiguiente abandono de su pareja, pintan un cuadro de desesperación profunda. Es como si el universo le enviara señales claras y contundentes de que el camino elegido es un abismo, una pendiente resbaladiza hacia la autodestrucción. La gente de Melilla, lejos de ser un público cautivo de su fama televisiva, está demostrando una unidad y un carácter que él, en su ceguera, subestimó por completo. ¿Acaso pensó que podría pisotear la dignidad de una comunidad entera sin sufrir consecuencias irreversibles? La serie de escándalos, la exposición de sus adicciones y el abandono de su pareja han sumido a Kiko Hernández en un aislamiento sin precedentes, una soledad demoledora que lo ha dejado sin los pilares que sostenían su frágil mundo. Aquellos amigos de la televisión, que antes celebraban sus ocurrencias, han desaparecido, dejando un vacío ensordecedor a su alrededor. Ya no hay defensores acérrimos que justifiquen sus desmanes, ni voces que suavicen la dureza de sus actos. El halo de invencibilidad que lo rodeaba se ha desvanecido, revelando a un hombre sumido en su propia miseria, incapaz de gestionar la crítica o de asumir sus errores. La red de contactos y favores que antaño le protegía se ha roto, dejándolo expuesto a la cruda realidad de las consecuencias. Este aislamiento, autoimpuesto por su comportamiento errático y su negativa a aceptar la ayuda, es quizá el castigo más severo, verse solo, rodeado de ruinas que él mismo construyó, sin nadie a quien recurrir en su momento de mayor necesidad. ¿Es esta la lamentable y solitaria caída que le esperaba al que se creyó el rey de los platós? Las amenazas a la directora del Faro de Melilla son un punto de inflexión, una demostración de que Kiko Hernández está perdiendo el control emocional y racional de su propia vida. Esta agresión, aunque verbal y a través de redes, es un indicador alarmante de la presión insostenible bajo la que se encuentra, posiblemente exacerbada por la lucha interna contra sus adicciones y el dolor del abandono conyugal. No se trata solo de un exabrupto, sino de un patrón de comportamiento agresivo y despectivo que busca silenciar la verdad. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad, y atacar a un periodista por hacer su trabajo es una afrenta inaceptable que no debe quedar impune. Esta actitud despótica lo aísla aún más, incluso de aquellos que alguna vez pudieron mostrarle cierta simpatía. El eco de sus palabras, aunque borradas, resuena con fuerza, dibujando el perfil de un individuo que se niega a aceptar la realidad, optando por la confrontación y la mentira antes que por la autocrítica y la enmienda. ¿Podrá su imagen alguna vez recuperarse de este despliegue de vulgaridad y antagonismo gratuito? La reputación de Kiko Hernández no es lo único que se ha desplomado, su supuesta solvencia económica también está bajo un escrutinio exhaustivo. El bar de copas ilegal en Melilla, lejos de ser la fuente de riquezas que él pregonaba, se ha convertido en un sumidero de problemas legales y, probablemente, en una fuente de pérdidas. Las multas por operar sin licencia, las posibles indemnizaciones por difamación a la prensa y los gastos de defensa legal se suman a una situación financiera ya comprometida. Sus negocios anteriores, sobre los que se cimentaba su imagen de empresario exitoso, ahora se cuestionan en este contexto de caos y descontrol. Es posible que las adicciones no solo hayan devorado su matrimonio, sino también su fortuna, empujándolo a tomar decisiones empresariales temerarias y desastrosas. La imagen de opulencia que Kiko siempre proyectó parece ser otra de las grandes mentiras que ocultaban una realidad mucho más precaria y peligrosa. La caída financiera, a menudo silenciosa, es tan devastadora como el colapso personal, y todo apunta a que Kiko Hernández está viviendo ambas facetas de esta tragedia. ¿Podrá afrontar la cruda realidad de su bancarrota económica, o seguirá negando la evidencia incluso en sus finanzas? La historia de Kiko Hernández y su bar en el puerto deportivo de Melilla es una metáfora perfecta de su vida actual, una fachada brillante que esconde una ruina interior. Lo que él vendía como un próspero negocio era, en realidad, una operación ilegal, un espejismo de éxito construido sobre la arena de la negligencia y el desacato a la ley. Este bar, que supuestamente le generaba pingües beneficios, se ha convertido en un símbolo de su fracaso y de la profunda desconexión con la realidad que parece sufrir.
Sus adicciones, que se han cobrado su relación matrimonial, bien podrían haber influido en esta gestión caótica y en la incapacidad de Kiko para afrontar sus responsabilidades, tanto personales como empresariales. Es una triste constatación de cómo una vida, aparentemente exitosa y rodeada de lujos, puede desmoronarse por completo cuando los pilares internos, la ética y la estabilidad emocional, se desvanecen. Melilla no es un escenario de televisión donde los guiones se pueden cambiar a capricho. Es la vida real, con sus reglas y sus consecuencias ineludibles. ¿No es irónico que el lugar donde buscaba un nuevo comienzo haya sido el escenario de su mayor humillación y descalabro? Este triste episodio nos obliga a reflexionar sobre el papel de las figuras públicas en nuestra sociedad. Kiko Hernández, durante años, ha sido un referente para muchos, un rostro omnipresente en la pequeña pantalla, cuya vida, en ocasiones, se presentaba como un dechado de virtudes y éxito. Pero la realidad que ahora emerge es un cruel contraste, un hombre que operaba un negocio ilegal, que atacaba a la prensa por desvelar sus verdades y que, en la intimidad, estaba sumido en una batalla devastadora contra sus adicciones. Esta hipocresía es inaceptable, un engaño masivo a la audiencia que lo siguió fielmente. ¿Qué mensaje enviamos si permitimos que el lujo y la fama justifiquen el incumplimiento de la ley y el desprecio por la ética? Su caída es un recordatorio brutal de que la autenticidad y la honestidad son valores irrenunciables, y que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La audiencia merece saber la verdad tras la fachada, y este es un servicio que nuestra plataforma siempre ofrecerá, sin miedo y sin complicidades. ¿Acaso no es hora de que la verdadera cara de los ídolos caídos se exponga sin pudor ni censura? La debacle personal de Kiko Hernández no es solo un espectáculo mediático, es la cruda realidad de un hombre que ha perdido el rumbo, quebrado por sus adicciones y abandonado por la persona que, hasta ahora, era su pilar. El drama de su matrimonio, ahora público y con detalles desgarradores sobre el esfuerzo inútil de su pareja por ayudarle a superar sus adicciones, se entrelaza de manera indisoluble con su colapso profesional y legal en Melilla. Es evidente que estos problemas personales son el motor oculto de su comportamiento errático, de su impulsividad y de su incapacidad para tomar decisiones acertadas. Ya no se trata solo de un personaje televisivo en apuros, es un ser humano en una crisis profunda, enfrentándose a las consecuencias de un estilo de vida que ya no puede mantener. El brillo de la fama se ha opacado, revelando la oscuridad de una lucha interna que parece estar devorándolo por completo. ¿Podrá Kiko encontrar la fuerza para romper este ciclo destructor y enfrentar sus demonios de una vez por todas? El impacto de esta vorágine de escándalos y adicciones no solo recae sobre Kiko Hernández, sino que salpica cruelmente a quienes le rodean, especialmente a su familia y a las personas que, de una forma u otra, dependen de él. Sus hijos, aunque protegidos del foco mediático directo, inevitablemente perciben la inestabilidad, la tensión y el profundo cambio en la vida de su padre. Imaginen la angustia, la vergüenza, el dolor que esta situación debe generar en sus seres más queridos, quienes observan impotentes cómo el hombre que conocían se desintegra públicamente. Es una traición a la confianza de aquellos que siempre estuvieron a su lado, una herida abierta en el seno de la intimidad familiar que tardará mucho en cicatrizar, si es que alguna vez lo hace. La autodestrucción de Kiko no es un acto aislado, sino una onda expansiva que devasta todo a su paso, dejando un rastro de sufrimiento y desilusión que afecta a un círculo mucho más amplio. Es una tragedia familiar que se desarrolla a la vista de todos, una herida que no dejará de supurar por mucho tiempo. ¿Cómo puede justificar este abandono emocional y ético a quienes le aman de verdad? La situación política en Melilla ha cambiado drásticamente, y esto es algo que Kiko Hernández no ha sabido o no ha querido entender. Los tiempos de los amiguetes y los favores de antaño, que quizá le permitieron ciertas licencias y tolerancias, han desaparecido por completo. La nueva corporación municipal ha llegado con un claro mensaje de cero tolerancia ante la corrupción y el incumplimiento de la ley. Se acabó la manga ancha para las figuras mediáticas o para quien se creyera intocable por su popularidad. Ahora, la ley es la ley para todos, sin excepciones ni prebendas. Creer que podría continuar operando su bar de copas de manera ilegal y que nadie levantaría la voz es una demostración de una ignorancia supina y de una arrogancia peligrosa que no tiene cabida en esta nueva etapa política. Su incapacidad para adaptarse a este nuevo escenario ha sido su perdición y lo ha colocado en una posición insostenible. ¿No fue su descaro político la última gota que colmó la paciencia de una ciudad que se negaba a ser manipulada? En definitiva, estamos ante el colapso total de Kiko Hernández,
Abandonado por su marido por sus adicciones, su negocio ilegal en Melilla, sus enfrentamientos con la ley y sus amenazas a la prensa. Un desplome en cadena que deja al descubierto la cruda realidad detrás de su fachada de éxito. ¿Te atreves a perderte el desenlace de este escándalo sin precedentes? No te pierdas ni un solo detalle. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma para estar siempre al tanto de lo último y lo más candente del mundo del corazón. Hasta la próxima, y que la verdad os acompañe.